Hola, aquí estoy otra vez hablándote de información de salud, pero específicamente esta vez vamos a hablar de la fertilidad en el hombre. Este es el último episodio de la serie de 5, donde hemos estado hablando de la salud del hombre en general, hormonas, la salud del cuerpo en general, por supuesto, la fertilidad, que es lo que nos atrae a hoy. Y entonces el doctor Kaufman, que también hizo un episodio acerca de todo lo que es la salud masculina, sobre todo en las partes genitales, geniturinales, nos explica los detalles y la información que tenemos que saber o que los hombres necesitan saber específicamente acerca de la fertilidad. Entonces aquí te dejo con la entrevista con el doctor Ariel Kaufman, urólogo. Doctor Kaufman, qué placer que esté aquí conmigo otra vez. Muchas gracias. Gracias a ti, Marilena, por esta gentil invitación. Para Controlando tu propia salud es muy importante que la información que las personas necesiten se brinde a través de expertos. Y bueno, un urólogo es el experto en las partes del hombre, vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a hablar específicamente esta vez de fertilidad y vamos a hablar de esos temas que les brindan sus pacientes y cómo manejarlo y aclarar las dudas sobre todo, porque esa es la parte que más me han preguntado. Vamos a aclarar dudas, porque hay muchos mitos y hay muchas interpretaciones de cosas que no son realmente ciertas. Entonces, comencemos de parte de la anatomía, de lo que hay en el sistema geniturinario del hombre, o sea, la parte urinaria y genital del hombre. ¿Cuáles son esas partes que pueden estar complicadas, que pueda causar algún problema y que les pueda evitar tener una relación íntima o incluso ser fértiles? Bueno, correcto. Es la mejor manera de comenzar, Marilena, y siempre con un gráfico anatómico creo que explicamos de una manera mejor y la gente que nos ve puede entender mejor. Entonces, si vamos a este gráfico, que ya creo ya lo hemos utilizado previamente, podemos ver esto es un gráfico que muestra el aparato genital y urinario inferior en el hombre. ¿Ok? En el hombre, a diferencia de la mujer, se utiliza parte del aparato urinario, lo comparte con el aparato reproductor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la uretra, que es el órgano a través del cual viaja la orina hacia el exterior desde la vejiga, también es el órgano donde viaja el semen hacia el exterior desde los conductos eyaculadores, desde los conductos prostáticos, desde la vesícula seminal y también desde el testículo y desde el epidídimo. De manera que el semen está compuesto parte por un material que se produce en el testículo y madura en el epidídimo, que son los espermatozoides, y esos espermatozoides que se producen en el testículo maduran en el epidídimo y después a través del conducto deferente, que aquí lo podemos ver en moradito, este conducto viene del testículo, específicamente del epidídimo. Entonces, ese conducto deferente viaja a través del cordón inguinal y llega a la uretra a través de la próstata. Ahí se ve clarísimo. Este conducto lo vemos acá. Llega a la uretra a través de la próstata y ese es el conducto eyaculador. De manera que para que haya salud sexual y fertilidad adecuada, tenemos que comenzar por tener un aparato anatómico y funcional, tanto urinario como reproductor, de características sanas. Eso es lo primero. Lo primero, tiene que haber un testículo sano, tiene que haber un epidídimo sano, unos conductos permeables, que son los que hablamos de los conductos eyaculadores, que los ves aquí, los conductos deferentes, que después viajan y llegan a la próstata, y la uretra tiene que estar permeable en toda su dimensión. Pero por ahí se empieza, o sea, la anatomía normal del aparato reproductor y del aparato urinario inferior debe ocurrir para que haya
una función urinaria evacuatoria y una función sexual normal. Pero eso no es lo único, porque para que se produzcan espermatozoides, también tiene que haber un sistema hormonal que regulan ya órganos superiores. Uno está en el hipotálamo, que es el productor de ciertas hormonas que a su vez estimulan otras hormonas que se producen en la hipófisis, que a su vez, a través de una cascada de eventos, estimulan al testículo tanto para producir testosterona como para producir los espermatozoides. Por ejemplo, una de las hormonas que regula la producción de los espermatozoides en el hombre y que también participa en la mujer es la hormona folículo estimulante, o la FSH, que la produce la hipófisis. La hipófisis es una glándula que está en el sistema nervioso y a su vez la hipófisis responde al hipotálamo. Entonces, no quiero dar un conocimiento a profundidad, pero sí quiero transmitir que tiene que existir una cascada de eventos desde el hipotálamo hasta la hipófisis, hasta el testículo, para que el testículo a su vez pueda producir los espermatozoides que van a participar en la fertilidad. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no es tan sencillo la fertilidad del hombre simplemente enfocándola en el aparato genital y urinario en el hombre, porque participan el sistema endocrinológico desde el hipotálamo y la hipófisis. No sé si con eso comenzamos con una muy breve explicación de la parte anatómica. No, yo sí creo, y ahí es donde yo quería hacer una pequeña inferencia, porque muchas de las veces las mujeres le decimos al hombre, pero puede ser que estés muy estresado, que estés muy angustiado, y el hombre siempre dice, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y entonces, por el hecho de que las hormonas tengan mucho que ver con el proceso, hay hormonas que se secretan que causan, que la ansiedad, por ejemplo, o el estrés causa un incremento del cortisol, y el cortisol afecta la producción de otras hormonas, como por ejemplo la insulina, que a la vez interfiere con la producción de la testosterona. Y si no hay suficiente testosterona, entonces no se maduran los espermatozoides y entonces no ocurre el proceso. Entonces no es solamente lo funcional o que el tobogán por donde bajan los espermatozoides esté limpio y esté en perfecto estado, sino que también desde un principio, que es de donde comienzan a producirse, basados en las hormonas, todas estas partes. Es muy importante eso. Así que hombres, papacitos y papitos, entiendan que el estrés y la angustia también tienen mucho que ver con su fertilidad. ¿Estoy equivocada, doctor Karma? Claro, fíjate que hasta ahora lo que hemos hablado es de la palabra fertilidad, sí. Pero para que un hombre sea fértil, además de que todo lo que hablamos tiene que estar en sintonía y funcional, después viene la parte de la función sexual eréctil. Un hombre puede ser fértil, pero sufrir de disfunción eréctil. En otras palabras, para que la gente lo entienda, un hombre puede no tener ningún problema de fertilidad, pero puede tener impotencia sexual, puede tener problemas de erección. Entonces, al tener problemas de erección, por consecuencia, puede haber problemas de fertilidad, porque si el espermatozoide no llega a donde tiene que llegar, aún estando en buenas condiciones en el hombre, si hay un problema de erección que impide una buena actividad sexual y una buena penetración, de manera que haya una eyaculación y el semen se deposite donde tiene que depositarse, entonces pueden haber problemas de fertilidad. Entonces, hay problemas de disfunción sexual eréctil en hombres que son perfectamente fértiles y hay hombres que tienen erecciones y una función sexual normal, pero son infértiles. Sí. O puede ser que tengan las dos. Si es que puede ser que tengan las dos, correcto. Sí, entonces es complicado. Yo explicaba cuando hablábamos de la función del sistema reproductivo femenino, todo el trayecto que tenía que ser el espermatozoide y el huevito de la mujer, ¿no? Cuando se maduraba y salía del folículo. Y lo que hay que entender es que si la eyaculación no ocurre cerca
de donde están las trompas de falopio para que el óvulo pueda caer y puedan ellos fecundarse, es prácticamente imposible que ocurra el embarazo. Entonces, la erección, que es lo que hace el pene largo y grande para que llegue a donde tiene que llegar y que después salga ese semen cargado de espermatozoides con suficiente fuerza como para que salga disparado y llegue a donde tenga que llegar, no va a pasar. Así ella sea absolutamente fértil y él también. Entonces ahí es donde yo creo que ilustramos un poquito más la diferencia entre tener la capacidad de embarazar a alguien y tener el problema de no llegar a hacerlo por algo físico. Es eso lo que usted está explicando. Puede ser por algo físico o puede ser por algo psicológico también. Porque en los hombres que sufren de disfunción sexual, si hay razones anatómicas orgánicas, hay enfermedades que producen trastornos de erección, como lo es la diabetes, como lo son problemas neurológicos, problemas de corazón, toda aquella condición que afecta el flujo normal de sangre por las arterias puede afectar la erección, porque ¿qué es lo que es el pene? Es en cierta forma un órgano que recibe sangre y si hay problemas arteriales, como se ve en hombres que sufren de hipertensión, que sufren de problemas de colesterol, eso puede afectar las erecciones. Entonces, la disfunción eréctil es una manifestación más de una disfunción del cuerpo. Y esto es muy importante decirlo, porque también a mí me preguntan, ¿es el hombre infértil siempre que solamente sufre de problemas de fertilidad o puede sufrir de otras condiciones? Mira, los trastornos de fertilidad pueden ser manifestación de enfermedades sistémicas. O sea, el hombre que es infértil hay que evaluar si hay alguna condición general sistémica que esté contribuyendo, condicionando o causando la infertilidad. Entonces, hay una cosa muy importante para la gente que nos ve hoy, que hay que distinguir dos aspectos. Una cosa es qué hacer con el hombre que ya está en una edad adulta, que está casado o tiene pareja o están buscando tener hijos y no han logrado concebir o tener hijos por un periodo que ya lo vamos a hablar. Eso es una cosa que hay que enfocarlo. Y distinto es los padres que traen a sus hijos menores o adolescentes y que te preguntan, doctor, ¿qué puedo hacer yo para proteger a mi hijo para que no tenga problemas de fertilidad a futuro? Porque son dos enfoques. Uno es preventivo en el niño y en el adolescente y el otro es ya tratar con el paciente que consulta porque tiene, si es un paciente adulto, si son jóvenes, generalmente se espera 12 meses con actividad sexual continua, con coito no protegido, antes de decir que la pareja tiene problemas de fertilidad, porque ahí hay que hablar de un problema de pareja. Cuando hay trastornos de fertilidad, generalmente se dice que el hombre puede estar contribuyendo, pero la mujer también. Hoy en día los lineamientos mundiales de evaluación de hombres con infertilidad involucran a la pareja y lo mismo ocurre con la mujer. Todo hombre que sufre de infertilidad, al mismo tiempo que él está siendo evaluado, tiene que ser evaluada su pareja, porque se estima que 50% de los factores que están causando esa infertilidad puede ser causado por la pareja y no por el hombre. Entonces, por eso es que simultáneamente deben ser evaluados los dos. ¿De acuerdo? Entonces, se habla de un periodo no menor de 12 meses, a menos que el hombre sea un hombre mayor de 40 años o la mujer sea mayor de 35 años. Se ha visto que después de los 35 años decrece la posibilidad de la mujer de quedar embarazada. El hombre generalmente dura un poco más. Por eso es que en los lineamientos para evaluación de fertilidad se dice que si una mujer 35 años o mayor o un hombre 40 años o mayor han tratado de tener hijos por un periodo de 6 meses y no han logrado tener hijos, entonces a los 6 meses tienen que ser evaluados. Fíjate que cuando son jóvenes se habla de 12 meses, pero cuando ya tú tienes una pareja de mayor edad, debes actuar más temprano para ayudar, para evaluar y para tratar de que ellos logren concebir. Eso por una parte. Si volvemos ahora al tema de qué hacer los padres con niños o con adolescentes. Bueno, hay que empezar diciendo
que hay ciertas condiciones en niños y en adolescentes que pueden afectar su fertilidad. Vamos a hablar de las gruesas. Cáncer en los niños. Cáncer en los niños puede afectar la fertilidad a futuro. No solamente por el cáncer, sino por el tratamiento del cáncer. Hay ciertos medicamentos que se utilizan, quimioterapias, que pueden afectar la producción de espermatozoides, pueden afectar el eje y la cascada hormonal. Y por eso es que se hace énfasis, sobre todo en adolescentes, de almacenar semen a futuro cuando hay algún tipo de cáncer. No necesariamente del testículo, no necesariamente de la esfera endocrina o reproductiva. Cánceres, mira, los cánceres más frecuentes en los niños, las leucemias, por ejemplo. Las leucemias debes tratarlas con ciertos medicamentos que pueden afectar la fertilidad a futuro. ¿Okay? Así como hay cánceres, hay unas enfermedades congénitas, infantiles, enfermedades del hígado, enfermedades de los riñones, enfermedades reumatológicas que a su vez pueden afectar la fertilidad a futuro. Lo que pasa es que tenemos que aceptar que muchas veces los médicos están enfocados en la enfermedad y no salen del cajón y no piensan, bueno, ya va, pero este niño, Dios mediante, va a ser adulto. Entonces hay que pensar en eso también cuando son niños. Bueno, ni hablar de problemas congénitos o algunas malformaciones genéticas. Hay enfermedades genéticas, síndromes de Turner, problemas cromosómicos que pueden afectar la fertilidad a futuro. Y después están condiciones muy comunes, como por ejemplo el varicocele. El varicocele, que son varices del testículo, que ya uno los ve desde que el niño lo manda el pediatra a uno y ya uno ve al niño con varicocele. Entonces uno tiene que ocuparse a esa edad para protegerlos a futuro. Porque si bien es cierto que un niño de 8, de 10, de 12 años, ni sus padres están pensando en eso. Pero uno tiene que ayudarlos a pensar, mira, no es que yo estoy, este niño hay que pensar, no ahora, hay que pensar 12, 14, 20 años de aquí. Porque va a crecer. Un problema por algo que se pudo haber corregido en este momento. También está el que las condiciones de testículos no descendidos, lo que se llama la criptorquidia. Niños que nacen, que no se les palpa el testículo en el escroto. Entonces, todos esos son ejemplos de hallazgos en la infancia o en la adolescencia que deben de ser evaluados y tratados por un profesional que no solamente sabe tratar esa condición, sino que puede prever a futuro que eso puede traer un problema. Entonces, eso es quizás hablando un poco salud de los niños y del adolescente de forma preventiva. Ahora, mira, Marilena, muchos me preguntan, ¿qué puedo hacer yo para proteger a mis niños para futuro, además de descartar este tipo de condiciones? Bueno, mira, tu hijo tiene que ser una persona sana, saludable, que haga ejercicio, que desde pequeño le transmitas información de lo que puede ser dañino para su cuerpo, como por ejemplo el cigarrillo. Está bien establecido que el fumar produce infertilidad. Ahí hay una relación directa. Relación directa entre hábitos tabáquicos y fertilidad las hay. Y hay muchos estudios que lo documentan. Marihuana, por ejemplo. Marihuana, se habla que puede haber, es controversial, porque no está claro si la marihuana produce trastornos de fertilidad. Pero hay otros trastornos que puede producir la marihuana en el cuerpo humano que a su vez pueden secundariamente afectar la fertilidad. Entonces, porque todo está relacionado. Todo está relacionado. Entonces los padres pueden intervenir en la formación y en la educación de sus hijos, educándolo de las cosas que pueden evitar o que deben evitar, no solamente para la fertilidad, sino para la salud a futuro. Entonces, todo eso son medidas preventivas. Mira, los testículos están afuera del cuerpo humano por una razón. Y el varicocele, que es un diagnóstico muy común, que son varices o venas dilatadas del testículo, se cree que eso afecta la fertilidad y la producción de espermatozoides porque aumenta la temperatura a nivel de los testículos. Entonces, el uso de baños calientes, de piscinas calientes, hot tubs, saunas, en niños que están desarrollando su aparato reproductor y germinal, deberían evitar el uso de jacuzzi prolongados, baños de bañeras turcos calientes, baños turcos. Eso debería ser evitado en los niños para proteger su aparato, la buena formación
del aparato germinal a nivel del testículo. Y por alguna razón es que los hombres tenemos los testículos fuera del resto del cuerpo porque los testículos funcionan mejor a temperaturas corporales inferiores a las temperaturas del resto del cuerpo. Estoy escuchando todo esto y recuerdo la última vez que estuve en Vail, que fuimos a esquiar, y veo a un grupo de adolescentes, ¿saben? Todos ahí, muchachitos felices tomando en un hot tub, y estaba nevando evidentemente porque fuimos a esquiar, o sea, era el invierno, y estaban metidos en un jacuzzi con unas temperaturas altísimas por un rato muy largo. Y cuando se les dice no te quedes más de 20 minutos o más de media hora en el agua caliente, no es porque no quiera que disfrutes, no es porque no quiera que la pases bien, es simplemente porque no te hace bien. Además de que la temperatura causa vasodilatación, es decir, se nos abren los vasos y las arterias y las venas, y entonces podemos tener otras consecuencias. Entonces yo veía a estos muchachitos y decía, ay Dios mío, que se salgan de esa agua caliente, no entienden, pero el que no quiere escuchar, no importa cuánto se le diga, ¿no? Y entonces, pero yo recuerdo ese día hablando con mi hijo, le explicaba, hijo, esto es lo que pasa, tienes que estar pendiente de esto, las cosas hay que balancearlas. Y lo mismo, como usted decía, la salud en general es muy importante balancearla, porque una cosa depende de la otra, perdón. Y yo quería que usted, por favor, hiciera una relación, si pudiera, entre el fumar, el daño del cardíaco o de la hipertensión o del el colesterol y cómo se relaciona con la fertilidad o con la capacidad sexual. Porque la mayoría de los hombres no lo ve, no entienden la relación que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Lo puede explicar, por favor? Sí, cómo no. Fíjate, el efecto que tiene el cigarrillo sobre el objetivo final, que es fecundar, es multifactorial. Por una parte, directamente en el epitelio que produce los espermatozoides, afecta la concentración, es decir, la cantidad, y afecta la motilidad de los espermatozoides. Directamente en el epitelio germinal. Eso está más que demostrado. Tú haces análisis de semen en hombres fumadores y en hombres no fumadores y consigues que está afectada la cantidad o la concentración y la calidad y la motilidad del espermatozoide. Después, si tú le sumas el efecto que tiene eso sobre el sistema cardiovascular, sobre las arterias, sobre el flujo sanguíneo, no solamente al testículo, al pene, a los cuerpos cavernosos del pene, que son los que son que es como un acordeón, que está como apretadito. De que se produzca la erección. Eso se afecta con el cigarrillo, porque la disfunción eréctil es disfunción del endotelio, producto del parte del tabaco, de los hábitos tabáquicos. Entonces, afectas no solamente la fertilidad, estás afectando la parte de disfunción sexual eréctil. ¿De acuerdo? Entonces estás afectando por una parte la producción de espermatozoides y por otra parte el vehículo para llevar. Si no solamente funciona mal el vehículo, sino que además estás llevando menos pasajeros, el resultado va a ser un resultado de trastornos para poder concebir. ¿De acuerdo? El hombre, Marilena, que consulta, vamos a hablar un momentico del hombre que nos consulta ya por problemas de fertilidad. ¿Qué hacemos? Para que se les quite el temor. El hombre generalmente viene acompañado por su pareja, que está igual o a veces más preocupada por él porque no logran concebir. ¿Qué hacemos? Nosotros primero hacemos un interrogatorio para evaluar todos estos antecedentes o enfermedades que pueden contribuir a problemas de fertilidad. Después, el examen físico en el hombre es fundamental. La parte genital, cómo está la parte anatómica, cómo se ve la uretra. Hay problemas que no te mencioné, pero a veces hay un problema donde la uretra no desemboca donde tiene que desembocar, sino que desemboca más atrás, que se llama hipospadia. Entonces, eso puede afectar el llevar adecuadamente los espermatozoides a donde tienes que llegar. Entonces, el examen físico es muy importante. El examen físico es muy importante. Después del examen físico, nosotros le pedimos al paciente un perfil hormonal donde los niveles de FSH, la hormona folículo estimulante, y testosterona son muy importantes obtenerlos, además de mandar a hacer un espermatograma, que es un contaje para ver la calidad y la cantidad de los espermatozoides.
Eso se hace colectando semen, después teniendo el hombre entre 2 a 5 días de abstinencia, se colecta en un frasquito, se lleva a un laboratorio que hace esa evaluación. Si el examen de semen sale anormal, generalmente nosotros lo mandamos a repetir un tiempo prudencial después, porque es que pasa, el epitelio se regenera cada 3 meses, el epitelio de los testículos. Pero si ya vemos una alteración en la cantidad o en la calidad de los espermatozoides, entonces nosotros de ahí comenzamos una evaluación, así como evaluamos también los resultados del perfil hormonal, cómo está la testosterona. Déjame sacar esto de base porque muchos hombres lo preguntan. Ay, si me inyecto, si yo tengo, si yo me inyecto testosterona, ¿puedo mejorar mi fertilidad? Déjame decir, es totalmente lo contrario. Si tú te inyectas testosterona sin tener problemas de testosterona, vas a afectar tu fertilidad y vas a empeorar el problema de fertilidad. De manera que el problema de fertilidad tiene que ser evaluado por un especialista que sepa de este problema de fertilidad. No se automediquen, no vayan y se pongan testosterona. Hay muchos médicos que no tienen experticia, que inyectan testosterona y lo que están haciendo es un daño que a veces es irremediable sobre el epitelio germinal. Entonces, una vez que uno termina la evaluación con la evaluación clínica, el análisis de semen y los perfiles hormonales y a veces algunos estudios de imágenes, ya nosotros tenemos un enfoque inicial de qué es lo que tenemos que hacer con el hombre para, si tiene algún trastorno anatómico o funcional, corregirlo, como por ejemplo un varicocele, o si tiene que participar, tiene que ser evaluada la mujer, como hablamos, y hay que participar en un centro de fertilidad para realizar algún tipo de procedimiento de fertilización in vitro. Pero eso, eso se hace secuencialmente. Hay que hacerlo ordenadamente. Y yo creo que hay urólogos y especialistas andrólogos muy bien preparados para evaluar hombres que tienen problemas de fertilidad. Y yo creo que es importante mencionar también que el proceso de concebir, de llegar a embarazarse, tiene muchos pasos y los tiempos son importantes, porque no es que, bueno, mientras más lo hagamos, más posibilidad tienes de embarazarte. Eso no es cierto, porque los espermatozoides tienen un tiempo de vida y hay que esperar que se maduren, porque los maduros son los únicos que llegan y que pueden hacer la fertilidad. Me gustaría que hablara un poquito de eso también. Y de coordinar con el ginecólogo en este caso, porque hay que coordinar el tiempo de maduración del óvulo de la mujer para que los espermatozoides estén listos, o sea, que todos estén listos, pues que todos estén vestidos, arreglados, con su pelito listo, su maquillaje y listo para la foto, porque si no, no pasa. Cuéntenos de eso. Es así. Bueno, lo primero es un comentario muy pertinente el que haces, Marilena, y lo primero que hay que decir, fíjense que la definición internacional de problemas de fertilidad se habla después de 12 meses. No es que uno está 1 mes y 2 meses trató y no logró. El ser humano es así. El ser humano a veces tarda hasta 12 meses para lograr quedar embarazada la pareja. Entonces, las cosas son con calma. Si después de 12 meses, bueno, y hablamos de las personas mayores, de 35 años la mujer y 40, que después de 6 meses, es una cuestión que tiene que hacerse, la actividad sexual tiene que ser de una manera ordenada y como tú dices, si uno tiene una eyaculación hoy, el semen mañana no va a ser de calidad para lograr. Hay que esperar generalmente lo que le decimos nosotros a los pacientes, hazlo cada 3 días. Dale por lo menos cada 3 días y tiene que estar en sincronización con la mujer, porque la mujer tiene un periodo dentro del ciclo menstrual donde el óvulo es fecundable. Entonces tiene que ser una combinación entre la mujer, pero aún si la mujer está en esos días, no tiene sentido que el hombre lo haga todos los días. Va a tener mucha más eficacia si lo hace un día, después al tercero, el cuarto día, después al séptimo día, y tiene mucho más chance de dejar a la mujer embarazada de esa manera. Eso lo hacen en sintonía, en sincronización con el ginecólogo en la mujer y el urólogo, el andrólogo en el hombre. O en casos de que los hombres acudan o las mujeres a un centro de le van a dar toda la información que necesitan para eso. Es como pensar en agarrar un avión o un tren. Tú puedes llegar 3 días antes, pero si el tren no llega, ¿para dónde vas a ir? No vas a llegar a dónde vas.
De la misma manera que si el tren se fue y tú no alcanzaste a llegar, pues lo perdiste. Entonces tiene que ser coordinado. La fertilidad de la mujer en el momento que ella es fértil, está lista, ya está listo, el óvulo listo, que está diciendo el huevito, bueno, vete para acá que ya yo estoy listo, para que entonces el espermatozoide llegue y lo haga. Entonces entendamos que tiene que madurar. Si el proceso de maduración es que cuando tú eyaculas, se acabó lo que había. Entonces tienes que esperar que se produzca nuevo. Y no es que nacen maduros, ellos necesitan ir por un proceso que se van madurando en tantos días, así como todos los seres humanos que lo vamos poco a poco madurando para que puedan ser fértiles. Entonces, no es que la cantidad de veces que lo hagas en un día o en una semana tenga que ver con fertilidad. Son dos cosas diferentes. Correcto. Y vamos a agregar a eso algo que es muy pertinente en estas épocas que estamos viviendo. Hay enfermedades virales, infecciosas, como el flu, como el COVID, que pueden afectar la maduración y al epitelio germinal del testículo. De manera que la producción de espermatozoides puede estar afectada en hombres que sufrieron recientemente de COVID. Entonces, esas son consideraciones a tomar en casos de aquellos hombres que tienen problemas de fertilidad, pero que recientemente sufrieron de alguna enfermedad inflamatoria viral que puede haber afectado la producción de espermatozoides. Eso no lo sabía, qué bueno que lo menciona, porque, bueno, hoy en día, ¿cuántas personas no han tenido COVID? Los que no hemos tenido COVID nunca nos estamos llamando a nosotros mismos unicornios, porque somos tan poquitos que la gente casi cree que no existen. Entonces, es importante conversar de ese tema porque es uno de los factores. Y lo mismo hablábamos de la fertilidad en la mujer. No es una sola cosa, son una cantidad de cosas que están involucradas que hay que tomar en cuenta todos los posibles pasos y factores que están involucrados para ver cuál es el problema. Y cuando la mujer no tiene problema o ya se arregló lo que había que arreglarse, hay que verificar con el hombre si es que siguen teniendo el problema de infertilidad. Una cosa que quería mencionar, que lo hablamos en la serie de fertilidad femenina, es que después de los 40 años, cada 6 meses, o sea, tienes 6 meses probando y si no te embarazaste, entonces tienes que ir al especialista. Después de los 45 es 3 meses. Tratas tú solita por 3 meses y si no pasa, tienes que ir al especialista. Y la razón no es porque tengas algún problema grave, o sea, algo terrible, sino es que no tienes mucho tiempo. No te quedan muchos huevitos. Eso es así, eso es exactamente así. Entonces hay que pensar en, ustedes dirán, y estoy de acuerdo con ustedes, pero yo tengo experiencia en relaciones sexuales, tengo más de 20 años en esto, yo sé cómo hacerlo. Sí, mi corazón, sí, estoy clarísima. Pero cuando tú vas a estar buscando un bebé, quieres embarazar a alguien, ya no tienes mucho tiempo, necesitas ayuda y nadie mejor que un experto. En el caso de la mujer, un ginecólogo especialista en fertilidad preferiblemente, y en el caso del hombre, tiene que ser un urólogo para que te revise, para que verifique que algo anda mal, porque como lo explicaba el doctor Kaufman, hay una cantidad de estructuras dentro del sistema genitourinario que cualquiera de esos puede tener un problema y tú no sabes, porque ¿sabes qué? Tú no puedes levantar el capó del carro y decir, a ver qué es lo que está mal aquí, eso no lo ves. El único que lo puede ver es el especialista. Entonces hay que estar pendientes de eso. Como siempre, zapatero a su zapato. Problemas de genitourinario de hombre, el urólogo. Vayamos con el urólogo y doctor Kaufman, por favor, ¿qué hago? ¿Cómo hacemos? Resuélvame por aquí, ayúdame por favor. ¿Cuántos bebecitos no habrá usted ayudado a que nazcan? Gracias a todos lo que ha hecho por todos sus pacientes. Eso debe sentirse muy rico, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Obviamente uno hace esto porque le gusta y porque le trae mucha satisfacción, ciertamente. Claro, y ustedes los médicos son héroes, y yo trabajo con médicos todos los días y todos los días los celebro, porque hacen cosas y saben de cosas que la mayoría de las personas no, y por eso para mí es tan importante traer a este canal expertos en la materia, en el área, que nos expliquen con detalle, y como lo hace usted, muy fácil de entender, porque la idea es que estemos clarísimos y sepamos. Entonces, si tú eres un hombre que tiene 30 años y que todavía no te has casado, que todavía no tienes una pareja estable, que todavía no has decidido, por las razones que sea, tener un hijo, habla con tu urólogo, que verifica que todo esté bien, que todo esté en buenas condiciones, y tal vez comienza a hacer cambios en tu estilo de vida que te puedan ayudar a tener todavía una mejor salud, que se va a reflejar en tu salud fértil en este caso, que puedas ser fértil en el momento que lo decidas. Porque sí es cierto que algunos hombres, la mayoría de los hombres son fértiles a mayor edad que las mujeres, no quiere decir que son fértiles para toda la vida. No solamente eso, sino que la función sexual y las erecciones van mermando con la edad.
Una de las causas que hace que el hombre merme, bueno, con la edad aparecen las enfermedades, condiciones médicas, cardiovasculares, la diabetes, pero la disfunción, las arterias, hay un dicho que me lo dijo una vez un cardiólogo, que el hombre tiene la edad de sus arterias. Entonces, si tú tienes unas arterias sanas, asumiendo que no tengas ninguna otra enfermedad, que no te agarre un cáncer, algo de eso, vas a vivir más años. Y la disfunción eréctil es una manifestación de enfermedad de sus arterias. Entonces hay que cuidar. Este es el cuerpo que tenemos, hay que cuidarlo. No tenemos, como yo les digo a los pacientes, no hay repuestos. Hay que cuidar el que tenemos. Y la fertilidad es una manifestación del resto de la salud corporal. Porque también si el hombre se afecta, por ejemplo, por alcoholismo, las funciones de su hígado, entonces todo esto, la mala función de su hígado, en cierta forma, también va a afectar la mala función de sus testículos. Entonces, por eso es que uno no es que se va a ocupar nada más de los testículos o nada más del hígado. Es todo el vecindario, es toda la urbanización, porque con esa vinimos y con esa nos iremos. Hay que cuidarla. Y nacimos con un solo cuerpo y es lo único que tenemos que cuidar. Y bueno, ¿se acuerda que en la otra entrevista hablábamos del ejemplo con los automóviles, con los coches, con los carros? Los hombres cuidan los carros como que no tienen nada más. Es decir, le cambian el aceite cada las 3.000, 5.000 millas, lo llevan a servicio como que nada y no se cuidan ellos mismos, a su propio cuerpo que no tiene repuestos, como usted acaba de decir. Bueno, pero vamos, entonces, aquí voy a defender a mi raza nuevamente. Los hombres hemos tomado conciencia y los hombres acuden. Y eso que tú contabas, yo tengo pacientes de 25, 30 años que se van a casar y quieren chequearse antes de casarse porque quieren estar seguros que todo está bien o sea que por una parte sí, eso ha cambiado gracias a educación, gracias a información, gracias a que, yo no sé si es por los medios sociales, porque es fácil educarse hoy en día por programas como el tuyo, que la gente se informa y la gente acude preventivamente. O sea, un buen porcentaje de los pacientes que yo veo, hoy tuve consulta, vi como 60 y pico pacientes, pero hay un número de pacientes que vienen simplemente para chequeo preventivo, para chequearse, para la revisión de los 45 años, de los 46, de los 48, de los 63, de los 70, vienen a chequearse. Y eso es bien, eso está bien. Eso está bien. Mi abuelita decía, es preferible prevenir que lamentar. Así es. Entonces evitemos antes de... Bueno, doctor Kaufman, yo creo que llegamos todos. Si nos puede dar un último mensaje de las cosas que los hombres, los papacitos, los papitos tienen que acordarse para terminar esta entrevista tan chévere y tan ilustrativa, porque yo creo que lo hicimos muy bien, pero los puntos que no podemos olvidar, ¿no? Nos ayuda con eso. El primer punto para llevarse para la casa. Para los padres de niños y adolescentes, siempre es bueno, si tienen alguna condición médica importante, hablar con su médico acerca de la posibilidad de futuros trastornos de fertilidad, si puede ocurrir como consecuencia de la enfermedad o del tratamiento de la enfermedad. Segundo, llevarlos a su pediatra para que lo evalúe a ver si tiene alguna condición anatómica que pudiera contribuir o condicionar en un futuro trastornos de fertilidad. La educación para los niños y adolescentes de las cosas que deben evitar para protegerse no solamente de su salud general, sino de su salud germinal y de su fertilidad futuro, como los hábitos de fumar, como hacer ejercicio, como la alimentación, es muy importante. Después, ya en una edad adulta, donde pueden ocurrir problemas de fertilidad, no angustiarse, esperar un periodo prudencial, con calma, sin estrés, antes de concluir que tienen problemas de fertilidad. Y cuando eso ocurre, cuando ha transcurrido el tiempo, que ya lo hablamos, entonces consultar el hombre al especialista urólogo y la mujer al ginecólogo simultáneamente, que entre los dos los van a evaluar y van a determinar si es que hay un factor masculino, si hay un factor femenino o si es una combinación de eventos. Y hoy en día, con los métodos que existen de fertilización in vitro, de todas estas tecnologías, la posibilidad de hoy en día de quedar embarazada es muy superior a la que había en el pasado. De manera que estamos viviendo momentos muy interesantes en términos de fertilidad. Se sabe mucho del tema de fertilidad y lo que hay que hacer es cuidarse.
Ujú. Cuidarse uno es cuidar a su epitelio germinal y cuando ya uno llega a cierta edad o hay que apurarse, consultar con el especialista porque llega a cierta edad, como mencionamos, que tanto en el hombre como en la mujer se reducen las posibilidades de quedar embarazados. Es que no es lo mismo un carro de agencia que un carro que tiene 75 años. No funciona Es verdad, igual. No absolutamente. funciona igual. Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado y por todas las explicaciones que nos dio. De verdad, no tengo cómo pagarles. Gracias. Un placer, Marilena. ¿Qué te pareció la entrevista? La verdad, yo creo que entre la información que nos da en las ilustraciones que tiene, en el modelo que tiene, y de la manera tan fácil que el doctor Kaufman lo explica, yo creo que no quedaron dudas. Sin embargo, aquí te dejo abajo en las notas la información del doctor Kaufman para que lo puedan contactar. Él está en la ciudad de Miami y también en Caracas. Hace consulta en los dos países, en las dos ciudades, mejor dicho, y los puede ayudar y guiar. Una cosa importante que quería mencionar y recalcar más bien es la prevención, el hacer cosas antes de que algo malo pase, el evitar que algo pase. Lo que decía mi abuelita, más vale prevenir que lamentar. Vamos a evitar que el problema llegue y entonces así no tenemos nada que preocuparnos. Por eso lo que él decía, que los niños, los adolescentes, sean llevados al pediatra, sean llevados al urólogo, para enseñarlos, para explicarles, para revisarlos, para ver que no exista ningún problema antes de que sea demasiado tarde. Y la otra cosa que también hablábamos con el doctor Kaufman es la prevención en líneas generales, porque como te explicaba en la serie de cardiología o de salud del corazón, que aquí te voy a dejar el enlace para que lo revises, es una serie donde se habla de cómo funcionan las venas y las arterias y qué es lo que pasa basado en tu alimentación y cómo se complican las cosas. Y recuerda que el pene se hace erecto, se pone fuerte o duro cuando se llena de sangre. Y si la sangre no llega, porque las venas y las arterias que traen la sangre del resto del cuerpo para el pene, entonces no se puede levantar y no puedes tener una erección lo suficientemente fuerte como para poder tener una relación sexual apropiada, que además viene por el hecho de que tus hormonas y el resto de tu sistema geniturinario esté funcionando bien para que puedan concebir. Entonces son muchos factores que están involucrados y es muy importante que estemos al pendiente de todos. Entonces, si llevamos una vida saludable en términos de buena alimentación, ejercicio, sanidad mental, es decir, que hagas yoga, que te relajes, que leas un libro, que bailes, que hagas lo que sea que tú quieras hacer para mantener a tu mente relajada y tranquila, porque recuerda que el cortisol, que es la hormona del estrés, afecta también la producción de la testosterona. Entonces son muchos factores que están involucrados porque todo tu cuerpo todo está junto, una cosa tiene muchísimo que ver con la otra. No te olvides de eso, por favor. Y a pesar de que la mayoría de las veces pensamos que es un problema localizado, no es así. Tiene mucho que ver el resto de tu cuerpo y es muy importante que estés pendiente de eso también. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos, por acompañarnos en esta serie. Y lo que más te voy a pedir, por favor, en retorno, por haber preparado esta serie para ti, ayúdame a compartirla. Ayúdame a que otras personas tengan esta información, aprendan así como aprendiste tú, se informen como te informaste tú. Para mí es muy importante difundir esta información porque hay muchas personas que no tienen quien más le explique de esto y tampoco saben dónde buscar ni qué cosas poner en el doctor Google para que aprendan. Entonces, importantísimo tener la divulgación de un tema como este a todos los que conozcas que necesitan la información. Te agradecería mucho que le dieras al botoncito de compartir y lo compartieras con todas las personas que crees que necesitan esta información, adolescentes y adultos, y también las personas de la tercera edad, porque también lo mencionaba el doctor Kaufman, a cierta edad hay cosas que revisar también. Entonces, espero que esta información y esta serie haya sido de tu provecho. Muchas gracias por estar aquí, que tengas un feliz día y cuídate mucho. Adiós.